Me quedé sola en el funeral de la abuela Nika, con el viento atravesando mi chaqueta como si me guardara rencor. Se deslizó por debajo del cuello, por la nuca. Atravesando el traje negro que había llevado puesto en demasiados funerales, pero nunca en uno que se sintiera así. Me quedé mirando el ataúd mientras lo bajaban lentamente a la tierra, la madera pulida desapareciendo en un agujero que jamás se llenaría, por mucha tierra que echaran encima. Tenía los dedos entumecidos por el frío, enroscados alrededor del programa doblado que no había mirado. No hacía falta. Había memorizado cada arruga de sus manos, cada historia que me susurraba mientras tomábamos té y pan casero. El programa no podía retener ni una pizca de quién era ella. Al otro lado de la tumba, Marcus se erguía como una estatua de mármol, alto, limpio e intacto. Su abrigo probablemente costó más que mi coche. No lloró. No se inmutó. Tenía las manos metidas con cuidado en los bolsillos, y el cuello de su abrigo de lana estaba subido justo lo suficiente como para enmarcar su mandíbula como un retrato. Ni siquiera me había abrazado al llegar. Solo un gesto de asentimiento, como si fuéramos conocidos en una conferencia de negocios. Ese era Marcus, ahora con un estilo urbano refinado, siempre haciendo contactos, siempre calculador. No había vuelto desde Navidad. Incluso entonces, apenas le dirigió la palabra a la abuela. Me quedé. Todos los domingos, puntual, me presentaba en su casita destartalada con una bolsa de la compra y las anécdotas que había recopilado durante la semana. Me recibía con harina en el delantal y la risa en los ojos. Siempre me hacía sentir que importaba, que no andaba a la deriva. Me preguntaba por Camille, por el trabajo, si seguía intentando arreglar esa vieja bici del garaje. Y también la escuchaba, sus historias sobre Ucrania, sobre la vida antes de conocer a nuestro abuelo, sobre la extraña forma en que el tiempo se repite al envejecer. Ya no estaba, y el silencio era insoportable. La voz del sacerdote seguía zumbando, hueca contra el viento. Enterramos este cuerpo. Pero mi mente no estaba en la oración. Estaba fija en la última vez que la vi. Estaba más delgada y cansada. Me ofrecía llevarla al médico. Me despidió con una sonrisa. La vejez no es una enfermedad, Jordan, dijo. Es solo el último regalo del tiempo. No lo entendí entonces. No sé si lo entiendo ahora. Oí a Camille antes de verla. Sus tacones resonaron con fuerza contra el camino de piedra al acercarse desde el aparcamiento, elegantemente retrasada como siempre. Se quedó a mi lado sin decir palabra, envuelta en una gabardina negra y gafas de sol, a pesar de que las nubes estaban bajas y sombrías. Esto no tardará mucho, ¿verdad? Murmuró, mirando su teléfono. Tengo una cita con Leslie en 1 hora. No respondí. No tuve energías para explicarle que algunas cosas no se deben apresurar. El duelo, por ejemplo. O darme cuenta de que la única persona que realmente te veía ya no respira. Guardó el teléfono en el bolso, visiblemente molesta porque no estaba charlando. ¿Te dijo algo Marcus?, preguntó. ¿Sobre el testamento? Negué con la cabeza. No hemos hablado. Cifras, dijo, como si eso confirmara algo que sospechaba desde hacía tiempo. Mientras se rezaban las últimas oraciones y la multitud comenzaba a dirigirse al salón de recepciones, me quedé un rato. Esperé hasta que no quedara nadie más que yo, Marcus y el viento. Él no se movió. Yo tampoco. Nos quedamos mirando la tumba como esperando que se incorporara y contara un chiste. Ella habría odiado lo formal que era todo esto. Una vez me dijo, si muero en invierno, asegúrate de que el sacerdote use calcetines de lana. Siempre lo olvidan. Pareces cansado, dijo Marcus finalmente, con voz entrecortada y neutra. Lo miré. Pareces caro. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios, pero no llegó a sus ojos. Vivo en el mundo real, Jordan. Deberías probarlo alguna vez. No respondí. Se dio la vuelta y se alejó, con el dobladillo de su abrigo ondeando a cada paso como si lo hubieran ensayado. Esa era nuestra relación ahora, una serie de momentos pasados como monedas frías entre desconocidos. No recordaba la última vez que nos reímos juntos. Probablemente hacía años, antes de que se mudara, antes de que papá muriera, antes de que todo empezara a resquebrajarse. Finalmente me di la vuelta para irme.
El salón de recepción parecía una ocurrencia tardía. Hacía demasiado calor, estaba demasiado lleno de desconocidos que me estrechaban la mano como si le debieran a mi abuela una actuación. Camille conversó un poco, sonrió demasiado, aceptó cumplidos por su abrigo. Me senté en un rincón, sin tocar el plato, viendo una presentación de fotos antiguas que parpadeaban en la pantalla de un proyector. Una mostraba a la abuela con el bebé Marcus en su regazo, otra a los tres en el patio trasero con nuestro perro Max. Me ardían los ojos, pero no lloré. Me sentí vacía, como si me hubieran vaciado por dentro y dejado solo la cáscara. Más tarde esa noche, caminé por su casa a oscuras. Las tablas del suelo crujieron como si también estuvieran de luto. Sus pantuflas aún estaban junto a la puerta de la cocina. Su perfume flotaba tenuemente en el pasillo. Me detuve en la puerta de su habitación, con el corazón roto. No me atreví a entrar. La puerta del garaje crujió al levantarla, y el olor a óxido y aceite se desprendía como si hubiera aguantado la respiración demasiado tiempo. El bolia permanecía bajo una lona, inmóvil, sin ningún detalle destacable. Hacía años que no pensaba en ello. Solía conducirlo solo una vez por semana, al mercado los jueves. Me dejaba ayudarla a lavarlo en verano, cuando era pequeña. Recordé cómo me apartaba la mano de un manotazo cuando intentaba limpiar el cromo con jabón lavavajillas. Merece respeto, había dicho. Ahora solo parecía cansado, olvidado. Pero, por alguna razón, no podía dejar de mirarlo. Mañana conoceríamos al notario. La lana estaría roja. No esperaba nada. Quizás un álbum de fotos, quizás una manta que me había tejido. No necesitaba propiedades ni reliquias. Solo la quería de vuelta. Pero al darme la vuelta para irme, el viento arreció de nuevo, cerrando de golpe la puerta del garaje tras de mí. Di un salto, con el corazón acelerado, y luego me reí de mí mismo en silencio. Aún así, no podía quitarme la sensación de que algo acababa de cambiar. Como si la última despedida no hubiera sido realmente el final. Como si algo aún estuviera esperando. Nos sentamos en aquella oficina mohosa como personajes de una obra para la que ninguno de los dos había hecho una audición. Las paredes estaban amarillentas por el paso del tiempo, llenas de estanterías que se hundían bajo el peso de viejos libros de derecho y certificados descoloridos. El aire olía a polvo y papel seco, y el único sonido era el zumbido sordo de un ventilador que apenas removía el aire estancado. Olía a que el tiempo se había detenido. La notaria, una mujer delgada con un cardigan gris a juego con las carpetas apiladas en su escritorio, se ajustó las gafas y nos dedicó a ambos una sonrisa cortés, de esas que se usan cuando no se quiere tomar partido. Barra diagonal, me senté rígida en la vieja silla de cuero, sintiendo el reposabrazos agrietado clavándose en mi codo. Camille estaba a mi lado, con las piernas cruzadas y el teléfono en la mano, revisando algo que claramente le parecía más interesante que la liquidación de la herencia de mi abuela. Sus uñas golpeaban la pantalla, rápidas y huecas, como un metrónomo que marcaba el ritmo de mi creciente ansiedad. Marcus estaba sentado al otro lado de la sala, tranquilo y sereno, como si estuviera allí para una evaluación de desempeño que sabía que aprobaría. Su abrigo estaba colgado del respaldo de la silla, dejando al descubierto un suéter de diseño y unos zapatos que aún brillaban incluso con la luz tenue. No hizo ningún gesto de reconocimiento, ninguna calidez fraternal. Solo la misma mirada indescifrable, fría, distante, tal vez incluso divertida. Me pregunté si habría estado ensayando su elegante sonrisa invernal toda la mañana. La notaria carraspeó y abrió la carpeta que tenía delante. Gracias a ambos por venir. Procederemos a la lectura del testamento de Nika Tursin. Sentí una opresión en el pecho. Bajé la mirada hacia mis manos, con los dedos ligeramente entrelazados sobre mi regazo. No esperaba mucho. Quizás un recuerdo, una carta escrita a mano, algún gesto que dijera que recordaba todos esos domingos que compartimos. Pero no estaba lista para que esta parte se sintiera tan definitiva. Empezó a leer. A mi nieto Marcus Tursin le dejo la casa de campo junto al mar ubicada en la bahía de Estport. La propiedad ha sido completamente renovada y la hipoteca está pagada. Encontrará las llaves en el cajón superior de mi escritorio. Marcus ladeó ligeramente la cabeza. Sin sonrisa, sin reacción visible.
pero lo conocía lo suficiente como para ver el destello de satisfacción en sus ojos. Probablemente ya estaba imaginando las fotos de la renovación, la lista de invitados a su primer cóctel, el pie de foto de Instagram que mencionaría casualmente mi casa en la bahía. Me zumbaban los oídos, pero me obligué a mantener la compostura. Y a Jordan Tursin. El notario continuó, haciendo una pausa demasiado larga. Se va, Subolia. Silencio. Ese silencio que te hace latir el corazón vergonzosamente fuerte. Parpadeé una vez, y luego otra vez, intentando procesar las palabras. Pensé que quizá había oído mal. Lo siento. Dije, inclinándome un poco hacia adelante. Ella lo repitió. Subolia. El coche soviético que ahora guarda en su garaje. Camille resopló. Fuerte. Tan fuerte que sobresaltó incluso al notario. Tienes que estar bromeando, dijo, soltando una risa seca. Marcus se queda con una casa en la playa y tú con ¿un cubo de óxido? Me sonrojé y el calor me subió por el cuello. Quería decir algo. Lo que fuera. Pero se me hizo un nudo en la garganta. ¿El Volia? Ese viejo cacharro no se había movido en años. Probablemente tenía las ruedas pegadas al hormigón. La pintura se le había estado descascarando desde que estaba en el instituto. Camille se acercó más, con la voz baja pero muy aguda. Hasta tu difunta abuela cree que eres un chiste. Me aparté de ella y me concentré en la notaria, que revolvía las páginas como si deseara poder salir de la habitación. No hay otros artículos ni bienes anotados para el señor Turson, dijo, sin mirarme a los ojos. Sin embargo, hay un sobre dirigido a usted. Lo he incluido en el paquete. Marcus finalmente habló, con una voz suave como la mantequilla sobre el cristal. Estoy seguro de que el coche significaba algo para ella, dijo, mirándome con una mirada que apenas disimulaba su condescendencia. Quizás el sentimiento cuente más que los metros cuadrados. O quizás simplemente conseguiste un mejor abogado, espetó Camille. Me puse de pie. Demasiado rápido. Mi silla raspó ruidosamente contra el viejo suelo de baldosas, y por un instante, sentí como si toda la habitación se inclinara. No dije nada. Simplemente tomé el sobre manila con mi nombre, Jordan, escrito con su cuidadosa cursiva, y lo metí bajo el brazo. Camille me siguió por el pasillo, sus tacones resonando como disparos detrás de mí. Necesitábamos esa casa, susurró. Podríamos haberla vendido, usar el dinero para la FIV, oh Dios mío, Jordan, por una vez, no podrías simplemente. Yo no elegí esto, dije en voz baja. No confiaba en que se mantuviera firme. Nada dependía de mí. Me miró como si fuera polvo y decepción. Exactamente. Nada lo es nunca. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia el ascensor, con los brazos cruzados, ya marcando a alguien. Probablemente su madre. O Leslie. No te entendí. Me quedé allí parado, mirando las puertas del ascensor hasta que se cerraron. Conduje a casa en silencio. Él sobreyacía en el asiento del copiloto, a mi lado, como si fuera a morderme. No lo había abierto. No estaba listo. ¿El mirón? Hacía años que ni siquiera lo miraba. Solo un viejo recuerdo de un niño pequeño sosteniendo una esponja demasiado grande para su mano, intentando impresionar a una abuela que ya lo quería más de lo que él entendía. Cuando entré en la entrada, Camille ya estaba dentro. Las cortinas estaban corridas. Luces encendidas. Pude ver su silueta paseándose. Sabía que la discusión no había terminado. Pero yo no era la misma persona que había entrado en esa oficina hacía una hora. Algo había cambiado. No en el testamento, sino en la mirada de Marcus. En la forma en que Camille se había reído. En la forma en que la notaria ni siquiera había intentado ocultar su indiferencia. Quizás yo era el chiste. Quizás fui la última idea. Pero la abuela me había dejado algo. No solo el coche, sino un mensaje. Ese sobre. Esa elección. El mirón. Y tal vez, solo tal vez, había algo más que metal y óxido. Me senté en el coche, viendo cómo el cielo se volvía del color de la ceniza húmeda, y susurré en el silencio, ¿qué querías que viera, abuela?
Entonces tomé el sobre y entré. En cuanto entramos, la voz de Camille se deslizó por el aire como un látigo. Ni siquiera se puede heredar como es debido. Sus tacones resonaban contra el suelo de madera mientras paseaba por la sala, con los brazos cruzados. O sea, ¿qué clase de hombre se lleva una maldita decoración soviética para el jardín mientras su hermano se marcha con una propiedad de inversión junto al mar? Cerré la puerta despacio, como si moverme en silencio pudiera atenuar el impacto de lo que estaba a punto de suceder. No fue así. Camille no era de esas tormentas que se calman solas. Camille, comencé con la voz cansada, no es que yo haya tenido voz ni voto en lo que dejó. No es que te haya pedido nada. Ni siquiera me lo pediste, espetó, girándose para mirarme. Ese es el problema, Jordan. Nunca preguntas. Nunca presionas. Simplemente aceptas cualquier migaja que el mundo te arroje. Como un perro callejero esperando que alguien le tire un hueso. Me quité la chaqueta y la doblé sobre el brazo del sofá. Era el coche de la abuela. Quizás significaba algo. Te dejó trastos. Camille rió, cortante, burlona, implacable. ¿De verdad crees que te dejó ese montón de óxido como símbolo? Marcus tiene una propiedad. Bienes raíces. Una cabaña pagada junto al mar. Y tienes una metáfora. No le respondí. No había nada que pudiera decir para sacarla de esa espiral. No estaba enojada por el coche. En realidad, no. Estaba enojada por la vida que teníamos, o por la que no teníamos. Sobre el hecho de que las cosas nunca parecían encajar. Llevábamos 2 años intentando tener un bebé. Los tratamientos acabaron con nuestros ahorros. Y ahora, en su mente, esta herencia había sido nuestra última oportunidad para cambiar las cosas. Caminó hacia la cocina, pero no se detuvo en la encimera. Se dio la vuelta y me señaló con el dedo como si me estuviera dando una orden. Tienes que dejar de fingir que esto es normal. Que estamos bien. Que te den basura mientras tu hermano se alquila una casa de vacaciones es una especie de destino poético. No estoy fingiendo nada, dije en voz baja. Solo intento entenderlo. No, no lo estás. Se le quebró la voz. Estás poniendo excusas. Como siempre. Para todos los demás. Hubo una pausa. Un silencio largo y denso. Entonces pronunció esas palabras con un sabor amargo. Recoge tus cosas. Parpadeé. ¿Qué? Ella ni se inmutó. Empaca tus cosas, Jordan. Te quiero fuera de aquí. La frase me impactó más de lo esperado. No porque no la viera venir, sino porque llevaba mucho tiempo escondida bajo todo. En la tensión de la mesa. En la forma en que apenas me tocaba en la cama. En los largos silencios y las sonrisas forzadas. Pero oírlo en voz alta todavía me sentía como un puñetazo en el pecho. ¿Hablas en serio?, dije, aunque ya sabía la respuesta. Se apoyó en la puerta como si estuviera agotada. Ya terminé. Ya no aguanto más. Eres una vergüenza. Hasta tu propia sangre sabía que no valías nada. Esa última palabra resonó. Inútil. No grité. No lloré. Me quedé allí un buen rato, escuchando el suave crujido del ventilador de techo y el lejano zumbido del tráfico. Pensé en todas las veces que la había recogido del trabajo. Los almuerzos que había preparado. Las noches que pasé junto a ella entre lágrimas, agujas y esperanzas que siempre se rompían. Pensé en que el amor no debía sonar así. Y en ese momento me di cuenta de que no quería rogar. Fui al dormitorio. Abrí el armario. Saqué la bolsa de lona que no había usado desde el último viaje familiar a casa de la abuela. Empaqué despacio. Con deliberación. Unos cambios de ropa. Mi cepillo de dientes. Mi portátil. Un par de fotos enmarcadas, una de mi abuela y yo, sentadas en el capó del boya, riéndonos como tontas bajo el sol de verano. Esa la envolví en una camisa y la metí en el fondo de la mochila. Camille no dijo ni una palabra mientras preparaba el equipaje. Ella simplemente se sentó en el borde del sofá, con el teléfono en la mano, navegando con el pulgar. Siempre navegando. Quería odiarla,
Pero no podía. Éramos solo 2 personas que se habían quedado sin hilo para sujetar la tela. Al cerrar la cremallera de la bolsa, me detuve. Luego me giré y la miré. Por si sirve de algo, dije que sí te amaba. Ella no levantó la vista. Amabas la versión de mí que creía que podrías llegar a ser alguien. Asentí. Supongo que hoy ambos tuvimos una dosis de realidad. No pregunté a dónde iba. Ya lo sabía. Un lugar tenía sentido. Con la mochila al hombro, salí por la puerta principal y bajé las escaleras hacia mi coche. La casa que había pintado, arreglado, reparado y en la que me había colado parecía extraña desde fuera, como un lugar que ya me había borrado. No me quedé allí. Simplemente entré y arranqué el motor. El viaje a casa de la abuela se me hizo más corto de lo habitual, aunque los kilómetros se alargaron más de lo que recordaba. Al entrar en su entrada, la luz del garaje parpadeó, proyectando un tenue resplandor sobre el camino de grava. Me quedé sentado en el coche unos minutos, mirando la puerta cerrada del garaje. Detrás de él había un coche oxidado y 1000 preguntas sin respuesta. Pero era todo lo que tenía ahora. Respiré hondo y salí al fresco aire nocturno. Mis pasos crujieron sobre la grava. Metí la llave vieja en la puerta lateral y entré en la cocina. Olía a polvo, a especias marchitas y a algo cálido que una vez fue mi hogar. Dejé mi bolso en el pasillo y caminé hacia el garaje. Encendí la luz. El mirón se quedó allí sentado como una reliquia, cansado y orgulloso. La pintura estaba agrietada, las llantas un poco desinfladas. Pero algo en él se sentía vivo. Como si hubiera estado esperando. Pasé la mano por el capó, el frío metal me rozaba la piel. El sobre del notario seguía en el bolsillo de mi abrigo. Lo saqué. Lo abrí. Dentro había una llave. Y una nota. Con la letra de la abuela. Solo para ti. Sé valiente. Aún no sabía qué significaba nada de aquello. Pero en la tranquilidad del garaje, con mi vida en una bolsa de lona y el resto del mundo a mis espaldas, sentía que algo apenas comenzaba. El garaje olía a aceite, moho y tiempo. Me envolvió en cuanto entré, denso y mohoso, como si el pasado hubiera quedado sellado sin intención de desaparecer. La luz del techo parpadeaba, proyectando un tenue resplandor ámbar que temblaba sobre las motas de polvo en el aire. Me quedé inmóvil un buen rato, simplemente aspirándolo, el familiar aroma a goma vieja, herramientas oxidadas, el tenue toque a lavanda de los viejos sobres de la abuela que aún colgaban de un estante en la esquina. El bolia estaba en el centro como un animal dormido. La pintura agrietada se había descascarillado aún más desde la última vez que lo vi, y los neumáticos parecían no haber tocado la carretera en una década. Pero ahí estaba. Sólido. Real. Y de repente, en un mundo donde todo parecía desmoronarse, ese viejo coche era lo único que no se movía sin mí. Caminé lentamente alrededor, rozando el guardabarros con los dedos. Tenía escamas de pintura roja pegadas a las yemas. Las ventanas estaban opacas por el tiempo, y uno de los retrovisores laterales estaba suelto, colgando como una rama rota. Pero algo en ella aún me enorgullecía, como si recordara las manos que una vez la cuidaron. Como si me recordara a mí. Alcancé la manija y tiré. La puerta del conductor crujió en protesta, con un chirrido de metal contra metal, pero se abrió. El asiento estaba cubierto con una manta de lana, la misma que mi abuela solía tener en el sofá en invierno. Casi podía oír su voz. Es áspero, pero aísla del frío. Me deslicé en el asiento, el vinilo se agrietó ligeramente bajo mi peso. Y entonces lo vi. Un sobre, apoyado en el asiento del copiloto. Amarillento por el tiempo, sellado y con una víbora. Lo miré un segundo antes de recogerlo. El papel estaba suave y desgastado, como si lo hubiera tocado más de una vez. Pasé el pulgar por la solapa y saqué una sola hoja de papel rayado, doblada con cuidado. Solo tenía 2 frases. Este coche es más de lo que parece. La verdad está en el maletero. Lo leí de nuevo. De nuevo. El pulso me latía con fuerza en los oídos. Salí del coche y caminé lentamente hacia atrás, con el eco de mis botas en el silencio. El baúl estaba cerrado con llave. Me agaché y probé el pestillo, pero no se movió.
Instintivamente, llevé la mano al bolsillo de mi abrigo, donde había estado el sobre del notario. La abrí de nuevo, con esperanza. Allí estaba, una segunda llave pegada al dorso de su nota. Con dedos temblorosos, la introduje en la cerradura del maletero. Hizo clic. El baúl se abrió lentamente, crujiendo como si no lo hubieran tocado en años. Casi esperaba no encontrar nada. O tal vez solo herramientas, un gato viejo, cables de arranque, lo de siempre. Pero en cambio, había una cartera de cuero oscuro en el centro, vieja pero intacta. Junto a ella, una pequeña caja metálica con un pesado candado en la tapa, y escondido en una esquina, un papel doblado que parecía más frágil que cualquier otra cosa en el coche. Mis manos vacilaron un momento antes de extender la mano y sacar primero el papel. Era una nota, doblada 2 veces, escrita con la caligrafía familiar de la abuela. Algunas verdades esperan en silencio. Sabrás qué hacer. Y hagas lo que hagas, no confíes en nadie. Ni en Marcus. Ni siquiera Camille. Siempre has visto lo que otros no vieron. Ahora tienes que mirar más a fondo. Y Jordania. Nunca vendas el oro. ¿Oro? Miré la cartera. Estaba desgastada y llena de marcas, con el asa de cuero deshilachada en los bordes. La dejé con cuidado en el suelo y la abrí. Dentro había fotografías en blanco y negro, cada una rígida por el paso del tiempo. Hombres uniformados. Fondos polvorientos. Algunos rostros estaban rodeados con lápiz rojo. Saqué algunos. Uno mostraba a un grupo de soldados reunidos alrededor de un mapa, con expresiones sombrías. Otro era el retrato de un hombre de ojos hundidos y metales prendidos al pecho. Había cartas en el bolsillo lateral. No estaba en inglés. Escritura cirílica, rusa, quizá ucraniana. No podía leerlas, pero las sentía pesadas en mis manos, como si aún pesaran, como si aún guardaran secretos. Entonces me volví hacia la caja. Era pequeño pero denso, de unos 30 centímetros de largo, con los bordes reforzados con remaches. La cerradura era vieja, pero sólida. Intenté tirar de ella. No se movió. No tenía la llave. Todavía no. Pero lo que fuera que había dentro, no era solo sentimental. Podía sentir su peso. Algo metálico. Sólido. Valioso. ¿Oro? La palabra resonó de nuevo. Me senté en el suelo del garaje, con el frío hormigón apretándome los vaqueros, e intenté respirar. Esto no era solo un coche. Esto no era solo una reliquia olvidada del pasado de mi abuela. Ella había escondido algo aquí, algo que aún importaba, incluso después de su muerte. Y me lo confió. Miré el garaje y de repente lo vi con nuevos ojos. Las telarañas en los rincones. Las cajas de herramientas viejas apiladas ordenadamente en los estantes. Los tarros de cristal llenos de tornillos y pernos. Todo había sido tocado por sus manos. Y ahora, cada pieza parecía una pista. ¿Por qué me advertiría sobre Marcus? ¿Sobre Camille? ¿Qué sabía ella? Tomé la cartera y volví a casa, todavía agarrando la nota doblada en la otra mano. La noche estaba silenciosa, las paredes aún conservaban rastros de su calor. Dejé la cartera en la mesa de la cocina, encendí la lámpara y me quedé mirando las fotos hasta que me dolieron los ojos. El Volia no era solo un coche. Era una bóveda. Un testigo. Un protector. Y tenía la clave de algo que aún no entendía, pero que pronto tendría que entender. Jordan. La carta comenzaba. La había desdoblado en la mesa de la cocina, bajo la tenue luz amarilla de la lámpara colgante. Me temblaban ligeramente las manos al sostener la página, no por miedo, sino por algo más profundo, una inquietante mezcla de asombro e incredulidad. Su letra, rítmica y pausada, devolvió su voz a la habitación. Podía oírla en el ritmo de sus frases. Tranquila. Intencional. Definitivo. Este coche no es solo un coche. Es una bóveda. Un testigo. Un protector. Leí esa línea una y otra vez. Mi pulgar presionaba el borde de la página, como si pudiera extraer más significado si la apretaba con más fuerza.
Miré brevemente al Bolia, su silueta se recortaba oscuramente a través de las persianas rotas. Pensé en todos esos años que lo había conducido con tanta discreción, con tanta modestia. La gente se reía. Lo llamaban chatarra. Una monstruosidad. Pero no habían visto lo que yo veía ahora. No habían leído esto. Lo que hay dentro ayudó a salvar vidas. Ahora es tuyo. Mi pulso latía con más fuerza. Miré la cartera sobre la mesa y la caja metálica cerrada con llave a su lado. Apenas había arañado la superficie. Aún quedaba mucho dentro que no había tocado. Las fotografías. Las cartas extranjeras. Los mapas. Algunos estaban marcados con pequeños círculos rojos y barras negras. De repente, todo parecía peligroso. No confíes en nadie. Ni en Marcus. Y jamás vendas el oro. ¿Oro? No sabía por qué, pero esa palabra se me pegó en las costillas como miel fría. Volví a mirar la caja. Aún no se había abierto. Pero ahora su peso sobre la mesa cobraba más sentido. No había sido solo sentimental ni simbólico. Estaba siendo literal. ¿Oro? Volví a coger la cartera y saqué más contenido. La pila de fotografías bajo la primera capa era más densa de lo que esperaba. Soldados posando con expresiones sombrías, otros en movimiento, espontáneos y crudos. Cargando cajas, ayudando a civiles a subir a los carros, escondiéndose tras muros de piedra con rifles en la mano. Algunos llevaban uniformes que reconocí de los libros de texto. Otros no. Sin embargo, lo que los conectaba a todos era la urgencia en sus ojos. Como si intentaran que la historia recordara algo que quería olvidar. Debajo de las fotos había más documentos, papeles amarillentos sellados con lacre, permisos de viaje, cartas codificadas y sobres dirigidos a personas de las que nunca había oído hablar. Un documento tenía una estrella roja, de las que se asociaban con el ejército soviético. Otro parecía un pasaporte, pero nunca lo había visto. Cada objeto parecía estar en un museo, no en un garaje detrás de la casa de una anciana. Volví a la carta. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a tu padre. La Bolia era mi tapadera. Nunca sospecharon que una anciana que conducía un destartalado coche soviético llevara algo más valioso que diamantes. Pero dentro, trasladé vidas a través de fronteras, pasé mapas por puestos de control y repartí cartas que salvaron más almas de las que puedo contar. ¿Y el oro? Nunca fue mío. Me lo confió un comerciante que murió en mis brazos. Usé una parte, sí. Para comprar un salvoconducto. Para sobornar a los guardias. Para crear identidades falsas. Pero conservé la mayor parte. Por un futuro que temía no ver jamás. Dejé de leer. Me recosté en la silla y dejé que el silencio de la casa me envolviera. Mi aliento se difuminaba ligeramente frente a mí. Incluso el aire se sentía más pesado ahora, como si las paredes mismas absorbieran el peso de su confesión. Esta no era una historia familiar transmitida por cariño y nostalgia. Esta era la verdad disfrazada de óxido y susurros. Mi abuela, la mujer que tejía bufandas, preparaba bort y me besaba la frente todos los domingos, había vivido una segunda vida debajo de la que nos mostraba. Había traficado con personas. Sobornó a gobiernos. Contaba con los secretos de los muertos y moribundos. Y no se lo contó a nadie. Excepto yo. Terminé la carta. Te asustarás. Yo también. Pero el miedo nunca me detuvo. Solo la inacción lo hizo. Protege lo que hay dentro, Jordan. No por el dinero. Por la verdad. En memoria de quienes no pudieron hablar. Siempre tuviste una fuerza silenciosa, ahora la necesitarás. Empieza con los mapas. Y encuentra a Silas. Él te ayudará. ¿Silas? Al principio, el nombre no me decía nada. Lo repetí en voz alta, como si decirlo me refrescara la memoria. Nada. Pero sabía lo que tenía que hacer. El historiador. Eso tenía que ser. La abuela solía donar libros y fotos al Museo de Historia local. Quizás Silas estaba allí. Alguien con quien había trabajado discretamente.
Alguien que conocía al menos parte de su verdad. Me puse de pie lentamente y regresé a la caja. Era como una fortaleza, fría y sellada. Probé de nuevo la llave del sobre. Pero no entraba en la cerradura. Tenía que haber otra llave en alguna parte. Quizás en la bolia. Quizás incluso en la casa. Pero no necesitaba abrirla para saber qué había dentro. El peso. La advertencia. El oro. Envolví la caja en una manta gruesa y la metí debajo del banco del comedor. Luego volví a sentarme a la mesa, leyendo la carta de nuevo. Como si las palabras pudieran cambiar la segunda vez. Pero no lo hicieron. Eran igual de firmes. Igual de urgentes. Igual de real. No dormí esa noche. No por miedo. Pero como el mundo se había inclinado y necesitaba tiempo para estabilizarme, caminé por los pasillos de la casa en silencio. Deteniéndome en las habitaciones que aún olían ligeramente a su perfume. Pasé los dedos por los muebles desgastados por sus manos. La vida que creía conocer. La mía y la suya. Ahora estaba lleno de sombras, códigos y preguntas. Pero algo estaba dolorosamente claro, la abuela no había confiado en Marcus. Y Camille ya me había demostrado quién era cuando las llaves del coche cayeron en mi regazo. Esto era mío ahora. Lo que sea que eso significara. A lo que fuera que me llevara. Cuando por fin me acosté, estaba en el sofá, debajo de una manta de lana que ella había tejido a ganchillo hacía años. Sostuve la carta contra mi pecho como si fuera a desaparecer si la soltaba. El reloj marcaba el tiempo en la pared. Bolia permanecía tranquila en el garaje. Y en algún lugar oscuro, juraría que aún podía oír su voz. Sé valiente. No sé cuánto tiempo estuve sentado en el asiento delantero del Bolia esa mañana. Quizás una hora. Quizás más tiempo. El cielo era gris, suave. De ese gris que no apresura nada. Simplemente flotaba sobre mi cabeza como un techo bajo de recuerdos. Ni siquiera había arrancado el motor. No hacía falta. El solo hecho de estar dentro del coche era como entrar en otro mundo, uno sellado por el tiempo y unido por secretos. La guantera se atascó al principio como si no se hubiera abierto en años. Tiré con más fuerza y se soltó con un crujido, liberando una pequeña nube de polvo y el olor a papel viejo y goma. Dentro había un sencillo cuaderno de cuero. Sin candado. Sin título. Solo tenía los bordes deshilachados y un leve sonido de una taza de té olvidada hacía tiempo en la tapa. La saqué con ambas manos, como si fuera frágil, como si temiera que se deshiciera si la manejaba con demasiada brusquedad. Al abrirla, reconocí de inmediato su letra, más pequeña que la de la carta, más apretada, como si cada línea luchara por contener lo que no podía decir en voz alta. Empezó en 1944. Nos dijeron que no dijéramos nombres. Que no los escribiéramos. Pero los recuerdo. Debo recordarlos. Las entradas fluían con un ritmo tranquilo pero firme. No estaban escritos como si alguien estuviera recordando, eran registros. Relatos. Declaraciones de testigos sin comparecencia ante el tribunal. Escribió sobre las noches que pasaba guiando a niños por senderos forestales, sobre la entrega de documentos falsos cosidos al forro de su abrigo, sobre el paso de mensajes ocultos bajo el asiento del Volga. El coche era su disfraz. Su escudo. Ella lo llamó, mi silencio sobre ruedas. Hay algo en una mujer conduciendo un coche horrible que hace que la gente te subestime. Nunca me detuvieron. Me hicieron señas para que pasara por los controles como si fuera invisible. Y eso salvó vidas. Algunas de las entradas eran breves, de 1 o 2 líneas. Otros se extendían por páginas. Describía rostros con todo detalle. Algunos eran contrabandistas. Otros eran refugiados. A algunos los ayudó a escapar. A otros simplemente los consoló mientras esperaban un pasaje que nunca llegó. Una entrada me agarró la garganta. Un hombre me entregó lingotes de oro envueltos en lino. Dijo que era comerciante. Vendía telas y botones en Praga. Me dijo, no tengo hijos. No tengo casa. Pero este oro, úsalo para algo que importe. Murió esa noche. Fiebre o pena.
No supe distinguir cuál. Entonces me di cuenta de que esto no era un tesoro. Ni siquiera era riqueza. Era confianza. El oro había comprado sobornos, silencio, cruces de fronteras. Había comprado perdón en una época en que el perdón era escaso. Llevaba una lista. A mitad del cuaderno, escondida, había una página titulada, gastado. Cada entrada estaba marcada con la cantidad y el motivo. 2 barras para el transporte de 6 familias. 3 monedas para imprimir documentos en Bucarest. Media barra para medicinas para un niño herido. Sasa, 9 años, Polonia. Nunca lo llamó suyo. Nunca se refirió al oro como una herencia o un tesoro. Solo como la carga del comerciante. Y ahora me la había pasado. Hojeé el cuaderno y encontré algo diferente. Un boceto. Tosco pero detallado. Mostraba el interior del Volga, con compartimentos destacados. El reposabrazos. La parte inferior del asiento del copiloto. Incluso el depósito de gasolina, que según ella tenía doble fondo. Me sentí como si estuviera leyendo un manual de espionaje, pero no era ficción. Esta era su vida. Entonces llegó un último mensaje. Una nueva letra. Más pequeña, más temblorosa. Si muero antes de decirte esto, ten en cuenta que Marcus nunca debe ver los mapas. Tiene la ambición de su padre, pero nada de su honor. Tú, Jordan, notas el silencio. Por eso te elegí. No porque seas ruidoso. Sino porque escuchas. Cerré el cuaderno y lo acerqué a mi pecho. Mi corazón latía con fuerza. Ya no era solo su nieto. Ahora era su testigo. Su mayordomo. Y necesitaba empezar a moverme. Bajé del Volga y caminé hacia la parte de atrás. Recordando el boceto, me agaché y desatornillé el panel lateral del pasajero, debajo del asiento. Me costó un poco. El óxido se defendió, crujiendo con cada giro, pero finalmente cedió. Dentro había un fajo de documentos envueltos en plástico y cinta adhesiva. Lo llevé a la cocina, lo abrí con cuidado y extendí el contenido sobre la mesa. Mapas. Docenas de ellas. Algunas marcadas con tinta roja. Otras con puntos de XS, notas en los márgenes, fechas y nombres que no reconocí. Algunos parecían planos militares, rutas complejas, cadenas de suministro, coordenadas de puestos de control. Algunos eran de posguerra. ¿Canales de contrabando? ¿Rutas de refugiados? No lo sabía. Pero sabía que no estaban destinados a ser destruidos. Estaban destinados a ser preservados. Cada mapa tenía una fina película sobre él, como si hubiera sido laminado hace mucho tiempo. Y en el reverso de la última, escrito a lápiz, estaba el mismo nombre que me había dado en la carta, Silas. Lo escribí en mi portátil. Silas R. Belt. Historiador local. Conservador del archivo histórico de Brockridge. No solo era real. Estaba cerca. A 10 millas de distancia. Un museo por el que había pasado cientos de veces sin darme cuenta. Según su sitio web, se especializaba en la resistencia en tiempos de guerra y en historias familiares locales. Incluso había una pequeña sección titulada Voces de la comunidad. Historias ocultas. Y en una de las miniaturas, allí estaba la abuela Nika, mayor y con una leve sonrisa, una foto que nunca había visto. La miré fijamente un buen rato. Ella lo había planeado. Me había dejado el rastro, miga amiga. No para que me beneficiara. Pero para poder entenderlo. Guardé los mapas en una funda protectora, doblé el cuaderno y los guardé con cuidado en mi mochila. Luego volví a mirar el Volga por la ventana. Estacionado en el mismo sitio de siempre. Tranquilo. Sólido. Esperando. Había sido su armadura. Ahora era mía. Tenía un nombre. Tenía una historia que proteger. Y tenía una promesa que cumplir. El Volga tosía como un fumador empedernido que despierta de una siesta. Me llevó casi 10 minutos manipulando el estrangulador y susurrando palabras de aliento para que el motor arrancara, e incluso entonces, chisporroteaba con cada respiración. Pero,
Por alguna razón, ese coche tenía más vida de la que esperaba. Salió del camino de entrada con un silbido y entró en la carretera principal como si recordara el peso de misiones pasadas. El camino al archivo histórico de Brookridge me llevó por caminos enmarcados por árboles esqueléticos y escaparates desgastados por el tiempo. Calles familiares, paisajes familiares. Pero ahora los veía de otra manera, como si condujera a través de una capa de cristal, como si estuviera atrasado en el tiempo en lugar de dentro de él. No dejaba de mirar por el retrovisor, casi esperando que apareciera en el rostro de Camilo el reluciente coche de Marcus detrás de mí. Pero la carretera permanecía en silencio. El museo se encontraba en una colina cerca de las afueras del pueblo. No era grandioso ni recargado, solo un edificio de ladrillo de 2 plantas con una señalización modesta y algunos bancos dispersos cerca de la entrada. El tipo de lugar por el que arrastraban a los escolares en sus excursiones. Entré al aparcamiento y el Volga dio una última sacudida antes de que el motor se apagara por completo. El silencio que siguió fue tan absoluto que resonó en mis oídos. Dentro, el museo también estaba en silencio. El aire olía a papel viejo y limpiador de pino, y el suelo crujía bajo los pies. La mayoría de las exhibiciones eran humildes fotos granuladas en blanco y negro, uniformes descoloridos, cajas de botones y cartillas de racionamiento. Pasé junto a una vitrina titulada El Frente Olvidado, Resistencia Civil en Europa del Este, y algo dentro de mí se tensó. Allí, en una esquina del panel, había una foto diminuta de una versión mucho más joven de la abuela. Estaba de pie junto al Volga, con las manos en las caderas, sonriendo a la cámara como si acabara de lograr algo impensable. ¿Puedo ayudarle? Me giré y vi a un hombre de pie al borde de la exposición, alto, quizá de unos 50 y tantos, de complexión delgada y gafas que le daban un aire de Ulises. Su cabello estaba canoso en las sienes, y su mirada era cálida, curiosa, pero alerta. Lo supe incluso antes de que se presentara. ¿Silas?, pregunté. Parpadeó. Sí. Me quité la cartera del hombro y la sostuve cerca del pecho. Me llamo Jordan. Jordan Turson. Nika era mi abuela. Al oír su nombre, su expresión cambió por completo. Entreabrió la boca y dio un paso adelante como si hubiera traído un recuerdo a la habitación. Nika, susurró. Me lo dijo. Algún día podrías venir. Asentí, con la garganta seca. Ella me dejó algo. Un auto. Una caja. ¿Y esto? Abrí la cartera y coloqué lentamente el cuaderno en una mesa cercana, seguido de una selección de fotos y la pila de mapas plastificados. Silas no se movió ni un instante. Entonces se acercó y tocó suavemente el borde del cuaderno como si fuera sagrado. Dijo que tú sabrías lo que significaba, añadí. Exhaló lentamente y luego me miró con voz casi reverente. Pensé que casi todo esto se había perdido. Silas tomó las fotos primero, y yo las escudriñé como si estuviera saludando a viejos amigos. De estos hombres, algunos solo tenemos registros en rumores. Esta pulgada, señaló, formaba parte de la red de correo clandestina del 44. Desapareció sin dejar rastro. Le entregué el mapa con las marcas en tinta roja. Dijo que estas eran rutas seguras. Rutas de contrabando. Canales para refugiados. Se sentó, extendió el mapa sobre la mesa y se ajustó las gafas. ¿Esto? Esto no tiene precio. Jordan, este es un relato en primera persona de la resistencia en tiempos de guerra que llena los vacíos de todo nuestro archivo. Estos nombres, estas anotaciones, podrían reescribir nuestra comprensión de la mitad del movimiento de la región durante la guerra. Me miró de nuevo, con voz firme pero con energía. Has estado sentado sobre la historia. Me lo tragué. También dejó una caja de metal cerrada. Pesado. Creo que hay oro dentro. Me dijo que nunca lo vendiera. Que le fue confiado. Silas se recostó lentamente. ¿Mencionó al comerciante? Asentí. Murió bajo su cuidado. Se frotó la barbilla. Siempre se rumoreaba la leyenda de que un comerciante judío, huyendo con sus últimas riquezas, se las dio a alguien que las usó para sobornar a guardias y mover ascensores. Pero nunca supimos quién. Siempre supusimos que había desaparecido o que alguien lo había reclamado. Ella lo conservó, dije.
Usó algunas. El resto, las guardó. Se consideraba la guardiana, no la dueña. Silas se quedó en silencio un momento, asimilando aquello. Luego se levantó. «Ven conmigo». Me condujo por un pasillo estrecho hasta una sala con el letrero «Acceso a la investigación, solo para personal». Dentro había estanterías metálicas llenas de cajas y carpetas. Se dirigió a un archivador y sacó una carpeta con la etiqueta Tursin. Dentro había transcripciones mecanografiadas, cartas escaneadas y fotocopias de algunas imágenes, incluyendo la misma foto de la abuela y la bolia. Nos dio permiso para archivar parte de su historia, dijo Silas. Pero me hizo prometer que no publicaría nada hasta que se fuera. Dijo que aún quedaban cosas por descubrir, que aún había gente que no lo entendería. Dejó la carpeta y se volvió hacia mí. ¿Nos permitiría montar una exposición? Con su ayuda. Con todo lo que has traído. Una permanente. Titulada, La guerra secreta de Nika Tursin. Dudé. La idea de que la vida de la abuela se hiciera pública me resultaba extraña, como sacar algo sagrado de un diario y ponerlo en una valla publicitaria. Pero entonces pensé en los rostros de las fotos. Las familias de esos mapas. La gente que nunca logró salir. Sí, dije finalmente. Pero no por fama. Ni por lucro. Solo para que lo recuerden. Silas asintió, con una expresión llena de gratitud. Eso era todo lo que siempre había deseado. Pasé las siguientes 2 horas con él, identificando todo lo que pude de los mapas y fotografías. Tomó notas, manipulando cada objeto con cuidado como si fuera un hilo de un tapiz mucho más grande. Dejé la cartera a su cuidado, quedándome solo con el cuaderno y la llave de la caja cerrada. Cuando volví a salir, el sol ya había asomado entre las nubes. El mirón estaba allí sentado, viejo y orgulloso, con la pintura opaca pero desafiante. Apoyé la mano en el capó. Abuela, susurré. No solo sobreviviste a la historia. Contribuiste a darle forma. Y ahora, yo ayudaría a contarla. Nunca quise ser el centro de atención. No estaba hecho para micrófonos, ni cámaras, ni podios. Pero la historia, según estaba aprendiendo, no pregunta quién está listo, solo decide cuándo hay que contar tu historia. Y ahora, gracias a Silas y al equipo del archivo, la historia de la abuela, nuestra historia, estaba en todas partes. Empezaron con algo pequeño. Un periódico local publicó una portada titulada, La guerra secreta de Nika Tursin, la abuela que lo cambió todo. Luego llegaron las noticias de la ciudad, luego los medios regionales. Para cuando la cadena nacional lo recogió, me llamaban de números desconocidos y me enviaban correos electrónicos a montones. Silas se encargó de la mayor parte, consultas de prensa, solicitudes de entrevistas, propuestas para documentales, pero, por alguna razón, mi nombre seguía apareciendo junto al suyo. Jordan Tursin, nieto y archivista. Fue extraño. Surrealista. La gente empezó a saludarme por la calle. Desconocidos. Algunos dejaron flores afuera del museo, otros enviaron cartas agradeciendo a la abuela su valentía. No sabía qué hacer con todo aquello, así que hice lo de siempre, guardar silencio y moverme con cuidado. La exposición estaba prevista para abrir en un mes, pero incluso antes de la inauguración oficial, el público estaba fascinado. La historia de una mujer que salvó vidas, movió oro y engañó a soldados a plena luz del día con un coche soviético destartalado. Conmovió profundamente a la gente. Ella era real. Humana. Prueba de que la gente común podía hacer cosas extraordinarias sin que nadie la viera. Pero con la atención llegaron los que sabía que volverían. Camille fue la primera. Vi su nombre iluminar mi pantalla una noche mientras estaba sentada en el boya, con el motor apagado, simplemente respirando el silencio. Camille, 6:42, exageré. ¿Podemos hablar? Te extraño. Estoy orgullosa de ti. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, con el pulgar suspendido. Ni siquiera fueron las palabras lo que me impactó, sino la rapidez con la que pasaron de la crueldad a la conveniencia. De burlarse de mí por heredar un montón de chatarra a querer hablar cuando ese mismo montón llegó a los titulares. No respondí. A la mañana siguiente, Marcus me llamó. Estaba en el museo,
ayudando a Silas con los arreglos para la exposición, eligiendo qué mapas enmarcaría y qué partes del cuaderno transcribiría. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, y cuando vi su nombre, supe lo que me esperaba. Hola, hermanito, dijo Marcus con suavidad cuando contesté. Un mes importante para ti. No pensé que te darías cuenta, respondí con voz apagada. Se rió entre dientes como si estuviéramos charlando mientras tomábamos un café. Anda, no seas así. Solo quería decir. ¿La historia de la abuela? Increíble. En serio. No tenía ni idea de que hubiera vivido todo eso. ¿Y ese coche? Menudo símbolo. Algo muy poderoso. No dije nada. Solo dejé que el silencio se alargara. Estaba pensando, continuó. Quizás haya una manera de que podamos colaborar en esto. Ya sabes, cogestionar los derechos de los medios o algo así. Tienes el legado, claro. Pero tengo los contactos. El área de relaciones públicas. Realmente podríamos escalar esto. ¿Escala? Repetí. Sí. Libros. Charlas. Licencias. Piénsalo, los servicios de streaming están ávidos de este tipo de contenido. Hay mucho dinero en esto, Jordan. Y somos hermanos, después de todo. Casi podía oírlo sonreír. Solté un suspiro lento, tranquilizándome. Siempre tuviste la playa, dije en voz baja. Ahora tengo la verdad. Hubo una pausa. Luego su voz se endureció. No seas ingenuo, Jordan. Esto no se trata solo de viejos mapas de guerra. Esto ya es una marca. No lo arruines solo para demostrar algo. Colgué sin decir nada más. Al día siguiente, mi buzón de voz estaba lleno. Hola, Jordan. Creo que empezamos con mal pie. Nos vemos. Ya dejaste claro tu punto. Ahora hagamos que funcione para todos. Estás siendo egoísta. Eso me hizo reír a carcajadas. Marcus se había pasado la vida acaparando atención, validación y recursos. ¿Y ahora que tenía algo que él no podía negociar ni comprar, estaba siendo egoísta? Que vengan. Que ronden, zumban y ruegan. No lo vendía. No el oro. Ni los mapas. Ni el silencio que ayudó a nuestra familia a superar la guerra y a alcanzar la seguridad. Silas y yo nos reuníamos todas las tardes de esa semana para clasificar artefactos y guiones gráficos. Me mostró un prototipo de la entrada de la exposición. Una puerta desgastada junto a una réplica del asiento del conductor del Voluse. En la pared de atrás, una línea de tiempo. Fotos de la abuela. Una cita ampliada de su diario y letras mayúsculas. Nunca sospecharon de una mujer con un coche en mal estado y una sonrisa cálida. Por eso lo hice. Me quedé allí un buen rato, mirando la foto que había debajo. La abuela, con abrigo y guantes, llevaba una cartera en una mano y las llaves en la otra. Parecía alguien en quien confiarías sin dudarlo. Ese era el punto. Recibí una beca del museo. No mucho, pero suficiente para alquilar un piso pequeño en la zona este. Barrio tranquilo. Luz decente. Lo amueblé con casi nada. Una cama. Una mesa. Una estantería. Me sentí bien, sinceramente, como si empezara de cero con las piezas que importaban. ¿Y el Golia? Me lo quedé. Lo conducía cada pocos días solo para mantener el motor en marcha. Ahora llamaba la atención, no por feo, sino por su fama. La gente lo saludaba. Los niños me señalaron. Un señor mayor me paró frente a una panadería y me dijo que conducía como si fuera invisible. Pero lo veía todo. Asentí. Siempre lo hacía. Camille envió un mensaje más, esta vez más largo. Disculpándose. Admitiendo que no entendía. Pidiendo una oportunidad más. Tampoco respondí a eso. Hay cosas que, una vez rotas, no se reconstruyen. Y algunas despedidas es mejor dejarlas en pie. No me interesaba la venganza. No necesitaba aplausos. Solo quería proteger lo que ella me había dado.
para asegurar que su memoria no fuera destrozada por acuerdos con los medios ni agendas familiares. Que Marcus tuviera su casa en la playa. Que Camille conservara sus opiniones. Tenía algo más grande. ¿Verdad? Legado. Una historia escrita con valentía y llevada sobre 4 ruedas oxidadas a través del tiempo. No acepté el dinero. Silas se ofreció a hablar en mi nombre cuando la Junta del Museo aprobó un fondo para la exposición, un gesto de gratitud por la donación de los materiales de la abuela, incluyendo el oro, una vez autenticados. Y era oro. Auténtico, histórico, con emblemas y secretos extranjeros. De esos que podrían haberme dado un giro radical. Pero les dije que no. No quería un cheque. No quería regalías. Ni siquiera quería mi nombre en la placa. Solo pedí una cosa, ser su cuidador. Accedieron. Y así, encontré un ritmo tranquilo. Silas me proporcionó una modesta mensualidad, suficiente para el alquiler, la comida y la gasolina. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras del pueblo, escondido detrás de una vieja librería y encima de una sastrería. De esos lugares que olían a papel viejo y a suelos de madera empapados por la lluvia. Pinté las paredes yo mismo. Encontré un sillón destartalado en la acera y lo retapicé a mano. Por primera vez en años, estaba rodeado solo de lo que necesitaba. Nada más. El trabajo que acepté fue sencillo. De verdad. Encontré trabajo en un taller cercano, restaurando vehículos antiguos. La ironía no se me escapó. Yo, el hombre que había heredado un coche soviético oxidado y un legado de secretos, ahora pasaba mis días encorvado bajo capós y lijando con cuidado la pintura desconchada. Me parecía bien. El zumbido de los motores, el olor a grasa, la forma en que las máquinas antiguas susurraban sus propias historias, todo me recordaba a ella. A lo que importaba. El boya se quedó conmigo, por supuesto. Lo estacioné en un almacén alquilado a 2 cuadras del museo. No estaba escondido. No estaba exhibido. Justo ahí. Preservado. A veces, después del trabajo, lo conduzco por las tranquilas carreteras secundarias del pueblo. El motor seguía petardeando. Pero funcionaba. Siempre funcionaba. La gente me saludaba al verme, un anciano con bastón, una pareja con un cochecito de bebé, un adolescente en bicicleta. Sonreían y asentían como si yo fuera parte de algo que reconocían, aunque no me conocieran por mi nombre. Algunos días, grupos escolares hacían fila frente a la exposición. Los observaba a través del cristal mientras se inclinaban para leer sus palabras. Vi cómo se detenían ante su foto. Algunos incluso lloraron. Esa era la parte que siempre me conmovía, no los elogios ni los titulares, sino la quietud. La forma en que la gente se detenía a verla. Como si finalmente comprendieran el poder de una mujer con un secreto y un volante. Silas me mantuvo al tanto del impacto. El Archivo Nacional solicitó copias de los mapas, me dijo una tarde tomando un café. Un equipo de investigación en Varsovia quiere traducir las cartas que trajiste. Y 2 sobrevivientes, mujeres mayores ahora, reconocen sus nombres en las notas de tu abuela. Llegarán en avión la próxima primavera. Parpadeé, la gravedad de aquello me inundó como agua fría. Ella nunca pidió que la recordaran, dije en voz baja. No lo necesitaba, respondió Silas. Solo necesitaba que la conocieran. Un sábado, llegué temprano para limpiar el bolia y revisar los niveles de líquido. Siempre lo hacía antes de las visitas escolares, aunque nadie me lo pidió. Al entrar en la zona de estacionamiento, encontré una nota debajo del limpiaparabrisas. Escrito a mano. Sin sobre. Estás haciendo lo correcto. Estaría orgullosa. Sin firma. Ni idea de quién la dejó. Pero no necesitaba saberlo. Quizás era uno de los guías. Quizás un visitante. Quizás alguien que la conoció de pasada y que apenas ahora estaba atando cabos. Quienquiera que fuese, la nota se quedó en la guantera, cuidadosamente doblada junto a unos viejos guantes de conducir de mi abuela que encontré en el maletero. Ese día, una niña pegó la cara a la pared de cristal del museo y le susurró algo a su madre. Ese fue el auto que salvó a la gente. Y de alguna manera lo fue. No necesitaba una nueva vida.
Ya no necesitaba ser el hombre que Camille una vez exigió ni la versión del éxito que Marcus exhibía con sus trajes a medida. Ahora me bastaba. En el silencio. Con el overol manchado de grasa. Con la confianza que mi abuela depositó en mí al dejarme el bolia. A veces pillaba a gente tomando fotos del coche al pasar por la exposición. Ladeaban la cabeza y entrecerraban los ojos, intentando comprender por qué ese coche rojo y tosco se había convertido en un símbolo nacional. Sonreí al verlo. Ese coche había sido subestimado toda su vida. Igual que ella. Igual que yo. Recibí otro mensaje de Camille. Una larga esta vez. Pensativa. Disculposa. Dijo que había visto la noticia en PBS. Que ahora lo entendía, al menos un poco. Que lamentaba no haber creído en mí en el momento decisivo. No borré el mensaje. Pero tampoco respondí. ¿Qué podía decir? Se había enamorado de una versión de mí que nunca existió. Y cuando le revelé mi verdadera identidad, lo vio como una debilidad. Pero no era debilidad. Era paciencia. Integridad. La disposición a cargar con algo más pesado que el ego. Marcus no volvió a llamar. En una ocasión intentó demandar al museo por derechos parciales, alegando que la historia era patrimonio familiar compartido. La Junta lo desestimó incluso antes de que llegara a los tribunales. Silas dijo que nunca lo tomaron en serio, sobre todo cuando vieron el diario y las cartas escritas a mano por la abuela. Su instrucción explícita de que no se confiara en Marcus. Había una especie de paz en eso. No venganza. Solo claridad. Seguí trabajando. Seguí conduciendo. Vivía con sencillez. Por las noches, me sentaba en el bolu con un libro o una taza de té, mientras las luces del tablero brillaban tenuemente. A veces releía fragmentos de su diario. Otras veces, me sentaba en silencio, con las manos en el volante, imaginando el camino que una vez recorrió, las decisiones que tomó guiada solo por el instinto y la esperanza. El pueblo cambió a mi alrededor. Abrieron nuevos cafés. La panadería de la calle pintó su escaparate. Pero la bolia seguía igual. Un punto rojo en una línea de tiempo en movimiento. Una testigo, tal como ella había dicho. Por primera vez en mi vida, no era invisible. No necesitaba aplausos ni validación. Solo ese silencioso asentimiento del mundo, de desconocidos, de las páginas de un libro de historia que ahora llevaba su nombre. Y junto a él, en letra más pequeña pero firme, el mío. Jordan Turson. Testigo. Nieto. Conductor. A veces voy en coche a la costa. No a la cabaña de Marcus. Nunca he pisado esa propiedad ni lo haré. Pero hay un desvío a una milla más adelante, donde los acantilados se inclinan lo suficiente como para ver el mar abierto extenderse como una lámina de plata fría. Aparco el boli allí. Motor apagado. Ventanas bajadas. El aire marino transporta sal y silencio a partes iguales. Me siento al volante y dejo que el viento recorra la cabina, haciendo crujir los viejos mapas que guardo bajo la visera. El motor zumba incluso después de girar la llave, como si el corazón del coche siguiera latiendo, como si aún recordara. A veces creo que reconoce la costa, que sabe que hemos vuelto a cruzar fronteras, no de naciones esta vez, sino de recuerdos. La bolia sigue marcada, sigue imperfecta. La pintura se descascara, el chasis resuena. Vibra cuando tomo curvas demasiado rápido. Pero nunca me ha dejado tirado. Y, en cierto modo, la abuela tampoco. Dejó algo más que un coche. Dejó una brújula. Un mapa hacia algo más grande que la comodidad o la herencia. Me dejó un propósito. El museo llamó la semana pasada. La exposición batió récords de asistencia. La están ampliando, creando una versión virtual para visitantes internacionales. Silas me contó que han llegado cartas de lugares tan lejanos como Alemania, Polonia y Canadá. Familias que afirman haber formado parte de sus redes. Sobrevivientes que recuerdan a una mujer menuda de mirada feroz y un acento que no lograban identificar, que una vez les dijo que escondieran mantas de lana en el asiento trasero mientras ella pasaba a los guardias con una mirada de acero. No lloro cuando escucho estas historias. Ya no. El dolor se ha aliviado.
Lo que queda es algo más. Un orgullo silencioso. Nada ruidoso. Nada performativo. Simplemente firme. Lo llevo en el pecho como una brasa. A veces, cuando estoy estacionado en el mirador, releo la última entrada de su diario. No era largo. Apenas un párrafo. Pero decía todo lo que necesitaba decir. Si alguien encuentra esto, espero que sea Jordan. Él escucha. No persigue el ruido. Se fija en lo que otros pasan por alto. El mundo favorece a los ruidosos y refinados. Pero son los callados quienes custodian lo que importa. Si está leyendo esto, entonces el mirón está donde debe estar. Y puedo descansar. Todavía me siento humilde. Cada vez. Nunca pensé que encontraría sentido en un coche oxidado y un puñado de secretos. Pasé años pensando que era el hermano olvidable, el esposo tranquilo, el hombre que no pedía mucho porque creía que no lo merecía. Pero mi abuela vio en mí algo que yo aún no había visto. No solo decencia, sino resiliencia. La fuerza para guardar silencio sin dejar que me absorbiera. He cambiado desde entonces. No en apariencia. Sigo usando los mismos abrigos raídos, sigo comprando ropa de segunda mano, sigo tomando la misma marca de café de la tienda de la esquina. Pero por dentro, soy diferente. Ya no mido mi valor por lo que puedo acumular o demostrar. Lo mido por lo que puedo proteger. El oro, los mapas, las cartas, todo está a buen recaudo ahora. ¿Pero la historia? Esa vive en mí. En mi forma de moverme por el mundo. En la forma en que restauro motores antiguos con cierta reverencia. En la forma en que respondo a las preguntas de los niños cuando visitan el museo y señalan al mirón como si fuera una nave espacial. ¿De verdad conducía esto?, preguntan con los ojos abiertos. Sí, les digo. ¿Lo hizo? Salvó gente. Hizo más que eso. Los vio. Lo arriesgó todo para asegurarse de que no los borraran. Asienten. Y a veces no comprenden todo el peso del asunto. Todavía no. Pero quizá algún día lo hagan. Y quizá con eso baste. He vuelto a escribir. Para nadie más. Solo para mí. Páginas guardadas en un cuaderno que está en la guantera, junto a los guantes de la abuela. Escribo lo que recuerdo. Lo que me dicen. Los nombres que he aprendido. Las preguntas que aún me asaltan. ¿Qué habría pasado si no hubiera confiado en mí? ¿Y si hubiera vendido al mirón? ¿Había ignorado el sobre? ¿Me había reído del coche como Camille y tirado las llaves? No me detengo en los caminos alternativos, pero lo reconozco. Ahora entiendo lo tenue que puede ser la cuerda entre el legado y el olvido. Una ráfaga de viento. Una persona equivocada. Y una historia como la suya podría haber quedado enterrada para siempre. Pero no fue así. Porque ella creyó en mí. Y yo aprendí a creer en mí mismo. Marcus no ha vuelto a llamar. Me enteré por un amigo de un amigo que intentó vender la casa y se vio envuelto en problemas con la sucesión. Creo que Camille siguió adelante. Alguien dijo que ahora trabaja en el sector inmobiliario. Ya no sigo sus vidas. No viven en la mía. No salgo con nadie. Todavía no. No estoy lista. No porque esté roto, sino porque me estoy reconstruyendo. Necesito el silencio ahora mismo. Necesito el zumbido de los motores, el roce de la lija y la comodidad de las tardes tranquilas en el garaje. Mi abuela me dio más que metal. Me dio memoria. Significado. Conduzco hasta aquí no porque busque un cierre, sino porque estoy sentado con él. Dejando que se asiente. Dejando que me moldee poco a poco. Como el agua contra la roca. El sol se esconde. El cielo se tiñe de brasas suaves. No me muevo. Dejo que la brisa entre por las ventanas abiertas. En el asiento del copiloto, hay un termo de café intacto. En el tablero, las cuentas de su rosario se mecen suavemente con cada ráfaga de viento. Y por primera vez en mi vida, me siento completo. Sin ruido. No se notó. Simplemente completo. Mi abuela me dijo una vez que la historia no pide aplausos.
Solo pide ser recordado con honestidad. Miro el mar. Susurro. Lo recuerdo. Y el Volia tararea suavemente en respuesta.